Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los Achantí son secuestrados y traídos como esclavos a América, trayendo en su mente los paisajes que una vez los rodearon, sus objetos y sus manifestaciones culturales. Armonía, melodía, amoroso cantar que convirtió en un baracón. Para, cuando mi gente llegó en la África lejana, trayendo un tambor. Para, así empezó el guaguancó. Así empezó el guaguancó. Con mi tambor, con mi tambor. Lo que no pudieron ni los esclavistas, ni el látigo inquisidor del mismo esclavista, ni el crucifijo de la iglesia cristiana y católica, fue no haberle quitado al negro su conocimiento que traía y esas diásporas que se quedaron con nosotros. Ese legado en cuanto a la música, en cuanto a la historia, leyendas, todas esas manifestaciones y legado cultural que nosotros hoy estamos precisamente tratando de conservar, de rescatar, para que viva siempre en nosotros esa africanidad y esa afrocolombianidad. Al ser secuestrados en África y traídos a la América, al llegar acá, hay cosas que allá existen que no existen acá y que además cuesta descubrirlas, ¿cierto? Y que muy seguramente cuando ellos se desplazan ya en calidad de cimarrones, pues entonces ya la cosa cambia porque tienen mucho más contacto directo con la naturaleza. Entonces los instrumentos no vinieron con ellos, los instrumentos vinieron en la memoria de ellos. Ya ellos en América, entonces miraron, en la medida que se adaptaron, entonces fueron también haciendo adaptación de sus instrumentos. Para nosotros acá este instrumento es de suma importancia porque podemos decir que es el legado del tambor africano. Para nosotros acá en el Pacífico se convierte en cununo, porque al no poder ellos tener de pronto ni la madera parecida para construir ese instrumento, al igual ellos logran asimilar dentro de la zona nuestra, el litoral pacífico, con esa similitud que tienen con el continente africano y de pronto del lugar donde ellos fueron sacados y con ese conocimiento que no pudieron hacer la mutación cultural, entonces se inventan la forma de construir este instrumento que se llama cununo. La resistencia del hombre afro frente a la opresión del amo blanco, ¿cierto? La intención del europeo era cambiar la manifestación cultural totalmente, es decir, hacer una castración de lo que en África se había vivido. Que hoy nosotros, en pleno siglo XXI, tengamos el cununo vivo y tengamos la marimba viva, eso son pruebas de una resistencia enorme. El cununo como instrumento eso viene derivado desde África, un instrumento de percusión en la cual consta de un parche o un cuero, la madera, que puede ser de balso o de cualquier madera fina. Formado por una caja cilíndrica, con una piel de venado, con unos arillos que son los que permiten que se sostenga un poco el instrumento. Su caja es cónica, hueca, su caja es cilíndrica igualmente. Su parte inferior es tapado, es a diferencia de los instrumentos de la costa atlántica, que son instrumentos abiertos. Sirve para acompañar la música del Pacífico, especialmente lo que es curulao, juga bunde, juga de oración. Es el segundo en importancia en la organología del Pacífico colombiano, especialmente la parte sur. Casi siempre uno oye hablar de la marimba como el instrumento más importante en el Pacífico colombiano, pero el que lo sigue es el cununo.
El cununo, después de la marimba, es el que permite que como armonizar ese engranaje musical y al mismo tiempo demuestra la rebeldía del negro en el momento de que desarrolla su baile del curulao, que es el baile más importante que tenemos acá. Es de la categoría de los tambores. Pues uno conoce tambores de dos parches, que son los que llamamos bombo macho y bombo hembra, y tambores de un solo parche. El tambor de un solo parche es el que nosotros llamamos cununo, o el que en la costa atlántica le dicen llamador o alegre. En el curulao, en la juga, siempre vamos a tener un cununo macho y un cununo hembra. Ese instrumento, cununo macho, su tonalidad es grave. Es un instrumento bien grave. Se diferencia del cununo hembra por su tonalidad del hembra aguda. El cuero que se utiliza para esos instrumentos es el cuero de venado. El cuero que ustedes ven aquí es un cuero de venado, y el venado pues igual por su grosor es un cuero de venado macho. Acá tenemos el otro cuero, que es un cuero de un venado mocito. Cuando uno de los ejecutantes del cununo está apagando, el otro cununo está repicando. Está ese diálogo. Cuando termina el cununo hembra de repicar, empieza a apagar el macho. El diálogo es que están incitando a que uno suba y otro baje, o sea, uno repique y otro apague. Yo le he dado al apagado, a este, le llamo el porqué. ¿Por qué? Dice por qué, ¿sí o no? Entonces el otro te va a decir, ¿qué te pasa a ti? ¿Sí o no? Esa es la conversación entre esos dos instrumentos de percusión, que es el bombo macho, el cununo macho y el cununo hembra. Uno se aprende las bases y lo demás viene por lo que uno siente. Esa alegría, esa armonía que cuando se está en una juga, en un currulao, se expresa con sus diferentes formas de tocarlo, de apagarlo, repicarlo, sacarles diferentes sonidos al instrumento. En este instrumento, a diferencia de otro, uno puede cambiar. O sea, yo puedo empezar repicando y el otro puede empezar apagando. Pero en algún momento, de la alegría que uno siente cuando está tocando, intercambiamos. Entonces, para intercambiar tenemos que ser diestros las dos personas que ejecutamos el instrumento. Diestro quiere decir que tienen que saber repicar y tienen que saber apagar. Dame esta mano, mi hermano, y canta conmigo este son de alegría. Acá aquí en la patria mía hay ese pueblo latino, sonero sí, y no te miento cuando te canto con sentimiento. El cantar original, el canto de la... El cununero, antes de dar el primer tan en su tambor, primero lo mira, lo acaricia, es todo como un ritual del hombre con el instrumento. Ancestralmente los abuelos le han dicho a uno que este instrumento, para tocarlo, hay que quererlo, hay que saberlo tocar, hay que amar el instrumento. Por eso no se le da la diabla con ningún otro instrumento, con otro objeto, sino simplemente con la mano. Se le toca con la mano a este instrumento, pero se le quiere al mismo tiempo. ¿Sí? Porque a la medida que yo voy aprendiendo en la ejecución del instrumento, le voy dando con mucho más cadencia, con mucho más aplomo, y así me cuido mucho más las manos.